estamos con José Zapata Lazo, ingeniero industrial, experto en seguridad y protocolos de seguridad, que nos va a ilustrar sobre los principales problemas que se produjeron con propósito de establecer mecanismos que impidan que estos puntos críticos vuelvan a expresarse en un accidente de esta magnitud. Buenos días, mi querido Pepe. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Elmer. Realmente lo que ocurrió en la postrimería de las elecciones del 26 de enero es una tragedia de la cual lamentablemente hasta el día de hoy no asoma ni siquiera nadie que se haga responsable de 22 personas, hermanos nuestros, que fallecieron, y aproximadamente unos 6 más que están en una situación absolutamente crítica a este momento. No solo no hay nadie que se haga responsable, sino hay muchos que se hacen irresponsables. Exacto. Esa es la política, aparentemente, frente a un hecho tan dramático. Veamos un video, por favor. Días pasan y el dolor perdura. El número de muertos se ha incrementado y a más de una semana de la tragedia en Villa El Salvador aún no se determinan responsabilidades. El último reporte oficial da cuenta de 22 fallecidos. Un menor de 15 años no soportó las quemaduras y murió en el Hospital del Niño de San Borja. En curso hay una investigación de la Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur. En esta se ha incluido al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y al de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, quienes deberán responder por el desnivel de la pista. Es la autoridad competente responsable de este incidente de Villa El Salvador. Evidentemente hay otros factores que contribuyen también, como el estado del vehículo, la falta de capacitación del conductor. El jefe de Ocinermin también fue incluido en la investigación fiscal y deberá responder por haber otorgado el permiso a la empresa Transgas. Al igual que el dueño de la compañía, que es buscado por la policía, y su padre, el conductor de la cisterna, todos son investigados por presuntamente haber cometido los delitos de homicidio culposo, lesiones graves, delito contra el patrimonio y peligro común agravado. Por su parte, Ocinermin presentó los resultados de su investigación para determinar los motivos de la fuga de gas. Según Renzo Rojas, gerente de supervisión de energía, el tanque contaba con el certificado de inspección y las válvulas internacionales requeridas. Sin embargo, el problema se generó cuando el vehículo pasó por este desnivel de 55 centímetros de altura. Esta parte que vemos aquí es la bomba. Esa parte es la que ha sufrido el impacto a pasar por el desnivel. Ese impacto ha generado un desplazamiento hacia arriba que ha hecho que el acople que está en esta tubería, ¿no es cierto?, se separe. Y eso origina la fuga. Esta es la base de protección y esto es lo que se ha desacoplado y ha originado la fuga. Acá estaba la tubería, una tubería. Una tubería que continuaba. Detallaron que la válvula que controlaba la salida de gas del camión cisterna en Villa El Salvador estaba abierta cuando pasó por el desnivel en la pista. Serán las investigaciones de la Fiscalía, que incluyen las pesquisas policiales, las que determinarán todas las responsabilidades tras la tragedia. Bien, ya está con nosotros también el coconductor de No Atraco, Pedro Isique Chanamé. Buenos días con todos, y efectivamente, Elmer, como dices, hay un tema de irresponsabilidad en todo lo que está pasando, porque no solamente compete a este sector, en la mayoría de los sectores, ¿no? Aunque esto de alguna manera está involucrado también el sector transporte, ya el sector transporte nos tiene acostumbrados a sus comunicados lamentables cuando ocurren los accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de tránsito muchas veces originados por el no cumplimiento de las reglas establecidas en los reglamentos de transporte, y un caso gravísimo fue el accidente del Pasamayo, ¿no? El accidente del Pasamayo ocurre cuando el bus se va al abismo y mueren 55 personas por la falta de guardavías o de barreras especiales de seguridad que están definidas desde el año 2010 obligatoriamente, y una carretera concesionada no tiene esas barreras de seguridad. Entonces, igualmente a lo de Villa El Salvador, ¿no? Hay una serie de
hemos sabido que hay casi 1.600 de estos transportes que tienen una precariedad, por decirlo mismo, donde son bombas de tiempo que esperamos que no ocurran tragedias similares, lamentables para nuestra población. Gracias, Pedro. Ahora vamos con nuestro invitado, el ingeniero José Zapata Lasso, para que nos ilustre sobre qué sucedió, que no debió suceder de ninguna manera, porque existen normas y medidas que se debieron haber aplicado. Exacto, mire, el camión, el A2X847, tenía una autorización de Ocinermin por el tanque. Eso es muy importante, ceñirnos al comunicado de Ocinermin, en donde dice que le dio la autorización el 19, en septiembre, y no entiendo cómo un camión puede ser considerado elementos separados una cosa de la otra cuando su función principal es trasladar gas. Si su función principal del camión era trasladar gas, tenía que haber sido evaluado técnicamente, supervisado técnicamente, todo el conjunto, integralmente. Ellos manifiestan de que Ocinermin le dieron la autorización en septiembre porque el tanque cumplía con las características para transportar gas, pero acá hay un punto que es importante resaltar. El tanque fue fabricado en el año 1976. 76. Hace 44 años. 44 años de ese tanque. Sí. Qué espanto. O sea que este tanque, para empezar, si la compañía Transgas compra el tanque solamente hace 4 años, aproximadamente, porque quien lo compra primero, el camión, es Autospar. Autospar lo compra como un vehículo furgón. Es usado casi 8 años como un vehículo furgón que tenía más de 9 metros de largo, se reduce a 7 metros 10 para colocarle el tanque cuando lo compra Transgas, si no me equivoco, alrededor de $4.000. Y cuando pasa a la propiedad de Transgas, lo compra obviamente uno de los dueños de Transgas, el dueño, el hijo, y se lo vende a su misma empresa en $8.000. Pero eso no es relevante en realidad. 4.000 de la mano izquierda y la mano derecha. Sí, exacto. Pero el tanque que compra este señor para instalarlo en el vehículo tiene una antigüedad de 44 años. Se le hicieron pruebas de hermeticidad, se le hicieron pruebas de presión para ver si es que en cualquier momento podía haber alguna fisura en el tanque. Se hizo esa evaluación cuando Ocinermin le da la autorización de funcionamiento de este camión. ¿Qué es lo que pidieron? Certificado del tanque, certificado de propiedad del tanque y el plan de contingencia. Nada más. No se hizo ninguna supervisión. Y le pasa la responsabilidad del resto del vehículo a INACAL. ¿Hizo INACAL ese trabajo? ¿Por qué razón dos entes del Estado trabajan divorciados uno del otro? Como dijiste tú, Pedro, hay 1.523 vehículos transportando GLP, 1.523 vehículos que constituyen bombas. Yo quiero ponerme en un punto cuando se habla de que la válvula está entre la llanta delantera y la llanta trasera en una parte casi un tercio, y que según Ocinermin la válvula estuvo abierta, estaba sujetada por un gancho, y que al estar sujetada, cuando golpea, no mencionan ellos que tenía plataforma. La Policía Nacional determina que sí tenía la plataforma, pero que la plataforma fue muy débil, y al pasar en el bache de 55 centímetros es donde golpea y genera la fuga, que sale como un soplete. Muchos me han preguntado, ¿por qué no se incendió el tanque? ¿Por qué el incendio viene casi cuadra y media, casi 2 cuadras abajo? Porque era una calle inclinada. Es porque la presión con la que tiene el gas, el GLP licuado que está allí, que prácticamente está en estado líquido,
corre rápidamente y sale, y cuando se hace el incendio llega al tanque, al camión, cuando el tanque ya estaba vacío. Por eso es que prácticamente no sucede nada con el tanque. Pero voy a otro punto, que es importante reflexionar sobre, no solamente sobre la conducta de manejo en el tránsito de Lima, como lo mencionaste, Pedro, inicialmente, sino que nosotros tenemos una costumbre en Lima de rompemuelles. Le llamamos rompemuelles. Exacto. O sea, ese solo nombre expresa una barbaridad. Así es. O sea, ponemos jivas en las calles que son, entre comillas, rompemuelles. O sea que es para malograr los carros. Ajá. Es el objetivo que persigue el rompemuelle, es de que la persona se detenga o reduzca la dirección, la velocidad, la movilidad del vehículo, reduzca la velocidad de tal forma de que pueda sortear el rompemuelle exitosamente y no puede atropellar a nadie. ¿Existe una norma sobre estas jivas? ¿Hay una reglamentación? En La Molina hay rompemuelles de un ancho de casi 1,20 m. Y hay otras en la misma Molina de un ancho de 50 centímetros y hasta 40 centímetros. La altura varía conforme al albañil o la compañía que le encargan hacer los rompemuelles. No existe una norma que determine eso. Si ya estamos aceptando, estamos cohonestando, ¿no? Estamos aceptando que nuestros pilotos, nuestros ciudadanos manejan mal, y para evitar de que atropellen a la gente le ponemos estos famosos rompemuelles. Cuando menos debió tomar la autoridad de transportes la responsabilidad de reglamentarlos en su altura y en su ancho, en la curvatura. No existe eso. En consecuencia, podría también este camión u otro que venga pasar una jiba de 40 y tantos centímetros, y al pasarlo, como queda la llanta puesta sobre la superficie, la delantera y la trasera, la parte inferior quedaría expuesta al choque con el rompemuelle. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez eso en los carros, en los autos que manejan? Yo creo que sí. A muchos han pasado y han sentido que la parte inferior de su carro, cuando ha pasado la llanta delantera, ha golpeado. ¿A quién le corresponde normar esto? Al Ministerio de Transportes. Cuéntanos, ¿qué pasa en el Ministerio de Transportes sobre esto? Bueno, el Ministerio de Transportes tiene un manual de señalización de zonas urbanas. En esos mencionan las jivas, pero sin mucha trascendencia. Pero también la Municipalidad de Lima, de alguna manera, tiene algunas normas relacionadas al tema de las jivas. Pero lo que sí es cierto es que nadie hace caso a estas indicaciones, a estas normas, a pesar de que vemos por las calles de todos los distritos de Lima jivas de todo tipo, de niveles y baches. Y baches. Además, la norma del ministerio habla de las jivas, pero habla de una señalización previa. Casi no tenemos señalización, te encuentras con jivas intempestivamente, entonces yo creo... Ni siquiera pintadas, ¿no? Entonces, yo creo de que sobre eso hay que trabajar duro, lamentablemente, nuestros burócratas sacan leyes, reglamentos, así al por mayor, pero no hay nadie quien fiscalice. Supervisión, fiscalización. Hay otro punto más. El camión debería tener una rotulación en la parte posterior y en la parte delantera. Cuando yo veo las fotos del camión, no veo la rotulación de peligro en la parte delantera. Solamente se ve en la parte trasera y en los laterales. Otro punto importante que está dentro del reglamento, que Ocinermin ha autorizado, es la cantidad de elementos que debe tener un camión que hace este servicio en situaciones de emergencia. Nada de eso ha existido, no lo tiene, no se ve en ninguna parte de las fotos en el incendio del carro, ya siniestrado, que haya tenido eso. Segundo, el chofer Luis Guzmán Palomino, de 72 años, que ya se ha dicho en exceso que tiene 84 papeletas,
muchas de ellas graves y otras muy graves. Al margen de eso, no tenía ningún tipo de capacitación. Ustedes ven que el chofer baja desesperadamente, quiere cerrar en la parte trasera las válvulas, no lo logra y huye. Tenía guantes, tenía un respirador, tenía algo que lo protegiera a él mismo. No tenía nada. Eso es algo terrible. A ver, con razón este señor, el gerente de supervisión de Ocinermin, Renzo Rojas creo que se llama, que acaba de declarar ayer que Ocinermin no puede garantizar al 100% que estos episodios no se puedan repetir, porque a ellos les corresponde, como has dicho Pepe al principio, supervisar el tanque. Nada más. El tanque. Y el resto que se vaya al demonio. Cierto. Es decir, disculpa Pedro, ¿tú atracas que Ocinermin no tiene ninguna responsabilidad? No ¿Tú, atraco. Pepe, atracas que Ocinermin no atracas? No. Ocinermin tiene una labor de supervisión que tiene que ser integral. Y yo creo que con lo que ha sucedido y antes de que sucedan más desgracias, Ocinermin tiene que ser reorganizado urgentemente y el presidente de Ocinermin tiene que renunciar. Pero ya es un deber, es un deber es. Naturalmente humano. Yo, si estuviera en una organización donde hay fallas de esta naturaleza, por decencia debo renunciar y no aferrarme al cargo. ¿Y el Ministerio de Transportes tiene responsabilidad? Por supuesto. Entonces, cuando sale a decir que no tiene responsabilidad, ¿atracamos? No atracamos. Tampoco. No puede ser. Y es inaceptable. Ojo, la ley de transporte de residuos sólidos le da responsabilidad al Ministerio de Transportes, le da responsabilidad incluso a las municipalidades provinciales, diciendo que éstas tienen que establecer las rutas para el transporte de estos residuos peligrosos. Y le da responsabilidad al Ministerio de Salud para la respuesta y la capacitación ante emergencias como las sucedidas, ¿no? Porque ahora lo que se ha visto simplemente es un desmadre, ¿no? Han habido, por supuesto, actos heroicos que son importantes de resaltar, pero lo que está manifestando con relación al tema de que simplemente decir yo me hago cargo de la supervisión del tanque, esa es una lavada de manos, creo que más grande que la de Poncio Pilato. Pero permíteme introducir un tema que a mí también me ha sorprendido mucho. Y es que resulta ser que por la bendita normas de simplificación administrativa, ahora no hay que pasar por ninguna evaluación previa. Declaración Una jurada. declaración jurada nomás. Declaración jurada. ¿Alguien ha dicho que eso va a cambiar después de esto? ¿Y hay cuántos camiones que circulan que pueden ser bombas deflagradoras? ¿No me dijiste 1000 y pico? 1500. Y hay otra cosa, que estas compañías como Transgas, además de tiene siete camiones en condiciones similares, vende también a través de pequeños vehículos el gas en balones, al menudeo, como se dice. Ocinermin reconoce que solamente se puede comercializar GLP en camionetas tipo barrera, ¿no? Baranda y camionetas de transporte. Ni bicicletas, Ni bicicletas, ni motos, ni triciclos, ni mototaxis, nada. Mototaxis o taxicholos, como se le llama. ¿Por qué? Pero eso pasa todos los días. En La Molina, en Chorrillos, en todos los barrios, desde los barrios más acomodados a los barrios más pauperizados de nuestro país, las motos y las bicicletas van con el balón de gas ahí. Ahora ya no solamente llevan uno, llevan dos, y a veces hasta llevan tres. Sí. ¿Y qué hace el presidente Ocinermin siguiendo un curso de media training? Sí, es que por ese lado está la respuesta en estos momentos de los funcionarios del Estado. No les interesa corregir, salvar la situación, no, les interesa su imagen, mantenerse en el puesto, porque como bien se dice, una tragedia de este tipo es la renuncia inmediata. No podemos permitir que ese señor siga en su cargo. Y del gerente ese también que dice que no pueden comprometerse al 100%. Por supuesto. Y la secretaria general del sindicato, que habla el día de ayer y anteayer, que no tienen presupuesto, que no les dan dinero para ir a supervisar ni equipamiento, ni ropa, ni traje, ni instrumentos. Y se gastan $34.400 en media y lo que es training. peor, Elmer,
hemos revisado que Ocinermin tiene para este año un presupuesto de 670 millones de soles. Imagínense. 670 millones de soles. ¿Y en qué lo gasta? En burocracia, en consultorías, En media training. En media training. 200 millones de dólares. Yo no sé si recuerdan cuando 200 millones de dólares en esa Claro, cosa. 670 millones cuando de soles. comenzaron, cuando se fundaron estos organismos que todo el mundo apostó que iban a ser organismos Islas de excelencia. islas de excelencia, Qué barbaridad, ¿no? ¿no? Que decían Ociqué, ¿no? Ocinermin, Ocitran. Ninguna de estas sirve en este momento, ninguna. Las carreteras, vuelvo a insistir, Ocitran es totalmente incompetente para manejar la seguridad en las carreteras. No sé quién ha dicho ahora, de qué partido político, que su bancada va a condicionar la renuncia el diálogo con el presidente Vizcarra a la renuncia del presidente Ocinermin. Bueno, la bancada Eso de sería Frente una buena Amplio, decisión. la bancada de Frente Amplio Perdón, corrigiendo, ha son exigido 20.303.000 dólares que tiene de presupuesto Ocinermin para este Imagínate. año. No, es más que suficiente. Y lo gastan, estoy seguro, absolutamente el 100% en burocracia. Burocracia dorada, por supuesto, ¿no? Pues en las islas de excelencia, En las pues, islas de qué excelencia, barbaridad, ¿no? Que no se ensucian las manos, no se ensucian los pies en salir. Y que a no fiscalizar. revisan nada. No y revisan que nada. Solo es Pasan cuestión piola de mientras papeles. cualquier día puede haber una nueva Así es, deflagración en así cualquier es. parte. O sea que hociqué, hocicones, diría yo, porque de verdad hablan, pero no ejecutan, no controlan, no ven ninguna irregularidad. Igualmente pasa en Ocitran. 2 supuestas islas de excelencia, pero yo creo que son islas de ineptitud e islas que están dejando pasar todo lo malo en las circunscripciones donde ellos se desenvuelven. Pepe, ¿quieres agregar algo, por Sí, favor? yo quiero Dime. agregar de que con 20 millones de dólares que tienen, con 1 millón en Lima, 1 millón en el Callao, otro millón en Arequipa y en otras ciudades importantes, tranquilamente pueden instalar un centro de revisión técnica con una certificación que impida que un caso como este vuelva a suceder. Y que no haya coimas en esos sitios, Exacto, francamente, exacto. ¿no? Porque esto de Farenet, etcétera, centros de revisión técnica, lo único que te ven en las luces, que funcionen los frenos y se acabó y te vas. Pero aquí estamos hablando de acá la estamos vida hablando de la de vida de la 22 gente. seres humanos y 6 más que pueden fallecer en cualquier momento. Exacto. O sea, ese es el precio exacto de la ineptitud. Señor presidente Vizcarra, discúlpeme por favor. Tenemos que terminar con esta falta de determinación. Pareciera que en su Consejo de Ministros la pregunta no es qué decisión vamos a tomar hoy, sino qué indecisión vamos a tomar hoy. Aquí se necesitan decisiones ya. Es más, ya van varios días que debieron haberse tomado decisiones. Desde este programa le digo, no atraco con este tipo de gestión. Pepe, las municipalidades, ¿cuál es su responsabilidad? La municipalidad le dice que le multó 2 veces, que no tenía la licencia, que no tenía el registro de defensa civil local y seguía funcionando. Las municipalidades tienen poder coercitivo. Así es. Si usted no me hace caso y usted no tiene licencia, llamo a la fuerza pública y cierro el local. ¿Por qué ahora el local está cerrado? Preguntémonos. Porque han muerto 22 personas. El tipo, este Íñigo de 23 años, muchachito, se quiere sustraer de sus responsabilidades, ahora sí ha cerrado. ¿Por qué ahora sí lo ha cerrado? ¿Por qué no lo cerró antes? Es el tema. Y lo más grave, parece que el único responsable en este momento es el chofer, el conductor, ¿no? Bueno, la quita siempre la rompe por el lado más el lado más débil, ¿no? El dueño está prófugo. El dueño está prófugo. El hijo está prófugo. El hijo está prófugo y las autoridades. Nada. Las autoridades parece que estuvieran prófugas, ¿no? Pero están preocupadas de cualquier otra cosa. Están preocupadas de su imagen, Elmer. Están preocupadas de su imagen. Pero su imagen y están no se dan- preocupadas de mantener el puesto. Pero su imagen no se dan cuenta que está absolutamente chamuscada y pronto incinerada si esta cosa sigue avanzando así. Pero creen que con 30.000 y pico de soles van a mejorarla. Claro, ¿no? Y así es. ¿no? Creen que gastando en Augusto López Rodríguez o alguien que no es él, si es que lo llega a aclarar, van a mejorar su posición. No puede Pero ser. por lo pronto consiguen buenas entrevistas,
consiguen que el diario donde es Cuando dice buenas, dices dóciles entrevistas. Dóciles entrevistas, pues, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Yo creo que este es un abrir los ojos a cosas que están más profundas, que están subyacentes ahí, que muchas veces lo vemos, como por ejemplo los rompemuelles, lo vemos permanentemente y nunca nos hemos puesto a pensar, primero, que debemos aprender a manejar bien. Así es. Y en segundo lugar, que si ya tienen este elemento disuasivo a la velocidad, tiene que estar normado. Quiero concluir mi intervención y gracias por la invitación. No, por favor. Elmer y Pedro, con esta viñeta de Pablo Catalán, que expresa el heroísmo de un niño que salió corriendo y cuando reflexionó en un segundo instintivamente regresa a salvar a su perro Lester. El niño falleció, Lester está vivo y es una prueba de amor y de heroísmo, como también es una prueba de amor los más de 2.500 personas que fueron al INEN, al Instituto del Niño, perdón, a donar sangre. El pueblo peruano es generoso. No podemos admitir que haya gente que no comprenda que su papel en este momento ya no puede ser jugado con comunicados que se lavan las manos, cuando en la realidad lo que tienen que hacer ahora, inmediatamente, es irse y dejar ese puesto a personas más capaces y reorganizar Ocinermin. Es necesario. No es posible que Ocinermin siga trabajando de la forma en que lo está haciendo. Mira, a mí me turba que este programa tiene ni siquiera apenas 15 días. Y hemos hablado del ministro de Transportes, ¿cuántas veces? 5 o 6 veces. Todas las fallas, toda la incompetencia junta. ¿Y qué? Es amigo del presidente y por eso tiene que seguir. No solamente es el de Ocinermin, el ministro de Transportes también tiene responsabilidad en esto. Sin duda. Y es imprescindible que pongamos un alto a esto, justamente por Jan, que salvó a Lester, justamente por las otras 21 víctimas y esperemos que no haya más. Fue el ingeniero José Zapata Lazo. Pepe, mil gracias y esto es No Atraco. Vamos a un corte.